Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Mano con la Defensoría. Este es un espacio preparado especialmente para usted, donde podrá conocer un poco más de sus derechos y los mecanismos para defenderlos cuando se vean afectados. Los años no quitan derechos, sin embargo las personas adultas mayores aún muestran su decepción cuando comprueban que mucha gente no los respeta. Esta situación ha sido comprobada por la Defensoría del Pueblo, es por eso que ha iniciado una fuerte campaña para la defensa de los derechos del adulto mayor. Teniendo en cuenta que estas personas tienen una atención preferente en todas las instituciones públicas y privadas, la Defensoría del Pueblo ha resuelto satisfactoriamente muchos de los problemas que afectan a este sector, restituyéndolos en sus derechos, a la salud, a la pensión, a un buen trato, entre otros. El día de hoy conoceremos solamente algunos de esos casos exitosos. Nuestro primer informe, Aurelio Valeriano nos cuenta todas las dificultades que tuvo que atravesar para poder obtener la compensación por tiempo de servicios que le corresponde. Los meses pasaban y la paciencia se iba agotando para este ex trabajador del Ministerio de Salud, quien después de 30 años fue cesado en su cargo como chofer. Don Aurelio Valeriano, con la nostalgia encima por alejarse del trabajo, inició los trámites y con ello empezaron los problemas. No me quedó otra cosa que hacer mis trámites de jubilación, el pago de mis beneficios sociales. Me fui contento la siguiente semana pensando cobrar, pero me doy la sorpresa que no está mi cheque en caja. Me voy al departamento de contabilidad y me dijeron de que no se había afectado todavía, pero me da una semana para hacer el cheque y pueda cobrar. Me regresé, fui la siguiente semana y cuando regreso tampoco. Y desde entonces don Aurelio inició su lucha por el pago de su CTS, pues pese a que ya se había emitido la resolución a su favor, las autoridades del Ministerio de Salud no la ejecutaban. Pero don Aurelio, día tras día, continuaba guardando su dinero, a pesar que las esperanzas se agotaban. Se pasó muchos meses porque nadie tomaba decisiones, nadie. Remuneraciones, recursos humanos, nadie tomaba decisiones, nadie. Y así, de oficina en oficina transcurrieron casi 7 meses. El cansancio y la tristeza ya casi vencía a don Aurelio. Pero ya llegó un momento en que él estaba desanimado, ya estaba delicado de salud y a ello se estaba sumando la depresión. Ya lo he visto sin fuerza, sin deseo de continuar. Entonces le digo, llego a una tarde y le digo, mira, te levantas y nos vamos a la Defensoría. Yo me perjudicé económicamente porque no tenía cómo mantenerme. Tuvimos que recurrir a la Defensoría del Pueblo. Nos entrevistamos con el jefe de la unidad de remuneraciones del ministerio, quien nos confirmó que efectivamente no se había ejecutado una resolución directoral de enero de este año, por el cual se le reconocía al señor Valeriano una remuneración por 719 soles. Nos indicó que había, opiniones encontradas por parte de la Oficina de Economía y la Oficina de Administración. En suma, la explicación que se le dio a la Defensoría del Pueblo fue que no se había ejecutado la resolución porque faltaba definir de qué partida presupuestal saldría el dinero de don Aurelio. Si era una deuda contraída del ejercicio anterior, tenía que ser una resolución ministerial o si era de este año, una resolución directoral. Pero había que establecer ese tema. Se hizo la recomendación a nivel de la alta dirección. A los días de haber recibido el Ministerio de Salud esta recomendación, emiten una nueva resolución directoral, dejando sin efecto la de enero y estableciendo que la partida presupuestal que iba a través del cual se iba a efectuar el pago era una partida para deudas del presente año. El 6 de agosto ya le estaban emitiendo el cheque a nombre del señor, ¿no? Sinceramente le voy a agradecer a nombre de la Defensoría del Pueblo a la doctora Merino, que tiene un personal muy eficiente, excelente, porque me atendieron de tal manera y no demoró mucho tiempo que salió la resolución para el pago. La falta de decisión de las autoridades lo hizo saborear un trago bastante amargo. Hoy el mal sabor pasa poco a poco junto a su familia. Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, ahora Aurelio Valeriano puede disfrutar de la compensación por tiempo de servicios como se lo merece.
En nuestro siguiente reportaje conoceremos todas las dificultades que tuvo que atravesar María Magdalena, que a sus 85 años inició un insistente reclamo ante la Municipalidad de Surquillo para poder lograr la nivelación de su pensión. En el siguiente reportaje, los detalles del caso. A sus 87 años, doña María Magdalena tuvo que padecer los incumplimientos de la administración pública. Fue trabajadora del municipio de Surquillo y se le adeudaba un pago de más de 22.000 soles por nivelación de pensión, pese a que desde el 2005 ya existía una resolución que autorizaba el pago. Pero desde el 2005, María Magdalena aguardaba el desembolso del dinero, sin respuestas ni explicaciones de por qué no cumplían con pagarle lo que le correspondía. Era un reintegro que me tenían que dar por ascenso, como yo participaba de la cédula viva. O sea, la resolución me salió el 2005, que me tenían que reintegrar en partes el 5, el 6, el 7 y el 8. El 8 me iban acá, ya debía estar terminado el pago, pero no fue así. Yo preguntaba cuándo me iban a pagar, no hay plata, no hay plata, no hay plata. La Municipalidad de Surquillo argumentaba que por la falta de recursos no podían cumplir con doña María Magdalena. Mientras tanto, ella y sus necesidades tenían que seguir esperando. La resolución era para que me cancelen en 4 partes. Como no me cancelaban, ya se ha vencido el plazo, entonces me aconsejaron que vaya a la Defensoría del Pueblo. Nosotros evaluamos el caso y consideramos que había una vulneración expresa de los derechos de la señora, ¿no? En este caso, porque ya existía un acto administrativo firme, es decir, un mandato claro y cierto sobre una deuda hacia la señora, ¿no? Entonces, a ese nivel nosotros consideramos conveniente efectuar una recomendación hacia la más alta autoridad de la Municipalidad Distrital de Surquillo, quien es el alcalde, ¿no? Recomendándole la pronta ejecución de la resolución del año 2005. Según el cronograma establecido por la misma municipalidad, para este año ya se le debía haber pagado el 60% de su deuda. Sin embargo, esta no había sido efectuada. Como resultado de las gestiones de seguimiento de esta recomendación que hizo la jefa de la Oficina Defensorial de Lima, se cumplió con pagarle en julio de este año el 25% de la deuda. Esto es unos 5.000 soles aproximadamente, quedando aún un 75%, ¿no? Pero le hemos hecho el hincapié en que es la deuda del 75% restante lo hagan, digamos, ya no en unos años siguientes, en 2, 3 años, sino en lo posible sea en una sola cuota, ¿no? Dada pues la edad de la señora, ¿no? Que es una persona adulta mayor, que sufre pues de dolencias físicas. Y estoy muy agradecida que la Defensoría del Pueblo me ha ayudado muchísimo en este caso. Le estoy eternamente reconocido. La tranquilidad ha llegado para doña María Magdalena, aunque espera que pronto la institución a la que le entregó tantos años de servicio cumpla definitivamente con ella y pronto le cancele lo que resta. Esta vez tenemos como entidad quejada a la Policía Nacional. En el siguiente reportaje conoceremos cómo la dilación en atender una solicitud perjudica gravemente los derechos de Margot Escalante. Se refugió durante años en el canto, aquel en el que haya consuelo y mucha fuerza. A través de la música trataba de olvidar todos los sinsabores que tuvo que vivir por la innecesaria demora de las autoridades policiales que le impedían gozar de una pensión que por ley le correspondía.
Las consecuencias fueron duras, sin dinero, con una discapacidad y con la indiferencia de quienes podían ayudarla. No me recibían, simplemente que no me daban ninguna opción, no me decían por qué, algo, qué hay, lo que pasa. Sí, es que no me corresponde. La necesidad tan grande que tuve de no tener de qué vivir, pues tuve que luchar para esta pensión. Y es que Margot Escalante es hija de un miembro de la Policía Nacional en retiro, y al fallecer su padre, le correspondía la pensión de orfandad por ser soltera, con una grave discapacidad física. Pero en la práctica, alcanzar este derecho le costó una larga lucha y muchas, pero muchas lágrimas. Había un jefe de pensiones que me recibió y al recibirme la documentación, él ni siquiera tuvo la dignidad de siquiera bajar un poquito y conversar. No me pidió los documentos y yo pensando que era para que él estudie mi caso, pues no me hizo firmar y yo tontamente firmé. Y me los mandó a archivar y me quitaron todos los documentos de mi mano. Fue ahí que lo perdí todo. Yo me sentía mal, porque veía que pasa un año, otro año, y era en vano y nada, y yo me desesperaba, me angustiaba. A veces cuando venía a Lima ya no tenía ni dónde estar, ni qué comer. Pero en estos momentos en los que caía, la música la levantaba. Sola, en su pequeña casa, entre CDs, su equipo que la acompaña desde siempre y la melodía, soñaba con que algún día respiraría aires de justicia. Y fue así que llegó a la Defensoría del Pueblo. En este caso la policía estaba estaba atentando contra el derecho de petición de la recurrente, principalmente por el tema de celeridad, no se daba atención la atención debida. Ella, al ser hija de un suboficial de la policía que falleció, podía solicitar la pensión de orfandad al haberse acreditado y al haberse declarado judicialmente su incapacidad física. La Defensoría del Pueblo realizó una recomendación, porque aquel documento por el que se le había estado negando la pensión existía en el legajo de Margot Escalante. Sin embargo, más adelante nos indican que no solo era este problema, que si bien obraba la resolución judicial, era necesario que esta resolución, que se expida la resolución de segunda instancia. La sentencia que la señora había presentado era la única y esa sentencia había quedado consentida. Lograron entender que efectivamente ya no había más documentos que requería la señora y finalmente en julio de este año se expidió la resolución otorgándole definitivamente la pensión. Dulcinea, la voz del amor como todos la llaman, seguirá cantando y agradeciendo a la música el gran consuelo que le otorgó. Y quizá, ¿por qué no?, esperando un buen día que alguien la descubra. Tú que lo ves, Margot Escalante ya cuenta con la resolución emitida por la Policía Nacional y ahora le toca hacer efectiva esta resolución. Esta situación no debe ocurrir en las instituciones públicas, ya sea la Policía Nacional o cualquier otra, más aún tratándose de la naturaleza de esta solicitud y también teniendo en cuenta que se trata de una persona con discapacidad a quien se debió brindar una atención preferente. La Policía Nacional simplemente no quiso emitir la resolución porque señalaba que los documentos no se encontraban en su poder. Sin embargo, eso no era así. Los documentos sí estaban, solamente que estaban en otra oficina, pero es de la misma institución. Repetimos, esta situación no se puede volver a repetir. Estamos evidenciando entonces aquí que la Policía Nacional no cumplió con todas las normas que señala la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es decir, tener que acelerar el procedimiento, brindar todas las garantías al administrado, como ya lo dijimos, más aún tratándose de una persona con discapacidad, y además promover y hacer todo lo posible para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Esto no se ha tomado en cuenta. Sin embargo, por la intervención de la Defensoría del Pueblo, esta situación ha sido revertida y esperamos que no vuelva a suceder en otros casos. Luego de la pausa regresamos con un reportaje donde podremos recordar y aprender un poco más sobre los adultos mayores. Ellos tienen los mismos derechos que nosotros. Recuerde que los años no quitan derechos. Regresamos.
Gracias por estar con nosotros de la mano con la Defensoría. En el siguiente informe, conozca los derechos de nuestros adultos mayores. En ocasiones hemos perdido de vista la enorme experiencia que cargan bajo los hombros y los miles de recuerdos que los engrandece. Cada línea en su rostro es una vivencia aprendida y cada año es un peldaño avanzado que le da ventaja sobre nosotros. La soledad se vuelve parte de sus vidas y su lentitud cada vez es más incomprendida. Y es que para algunos es difícil entender que sus años no le quitan derechos, es señal de sabiduría y les entrega la sensatez que solo con el tiempo se logra cuajar. Pero en la práctica la realidad es bastante dura con ellos. Solo en el 2007, de las más de 32,000 quejas que atendió la Defensoría del Pueblo, el 14% fueron presentadas por adultos mayores. Y son, según las cifras, el número que más ayuda requiere por ver vulnerado constantemente sus derechos. Lo que hemos visto también que no existe es justamente este mayor tiempo, esta mejor disposición que tiene que haber hacia el ciudadano para explicarle mejor de qué manera deben realizar sus trámites, ¿no? Entonces, sí, yo creo que está en proceso, pero por eso es necesario impulsar mucho más en armonía, ciertamente, con las otras instancias de la administración pública que también trabajan el tema. Y es que para la Defensoría del Pueblo es un grupo al que se le ha dejado sin protección, motivo por el cual entre las actividades que realiza para velar por ellos figuran las supervisiones a albergues para adultos mayores, centros integrales de atención, llamados CIAMS, y establecimientos de salud, con el fin de verificar el buen trato y el cumplimiento de sus derechos. Esto significa, por ejemplo, que se les tiene que dar una atención preferente. La atención preferente no está dada solamente en que pase primero en una cola, en un servicio que requiere, en un banco o en un ministerio cuando vaya a hacer un trámite. La atención preferente supone algo más que eso, supone explicar de una manera adecuada a las personas. Nosotros estamos circunscribiéndonos a 3 puntos básicamente, ¿no? Lo que es el tema de la atención preferente que les explicaba, el tema del buen trato y la salud. Dentro de estos 3 aspectos que nosotros estamos cogiendo como, digamos, pilares de esta campaña, vamos a supervisar distintos ámbitos en los cuales sabemos las personas adultas mayores se mueven. Los años no le quitan derechos. Es una campaña que viene impulsando la Defensoría del Pueblo. Se lleva a cabo en 6 regiones del país, como Ancash, Lima, Piura, San Martín, Cusco y Arequipa, y busca sensibilizar a autoridades, funcionarios e instituciones públicas, incluyendo la ONP, para que presten un buen servicio en la atención a estas personas. Esta campaña o esta mirada que tiene la Defensoría del Pueblo en realidad va a tener 2 fases, tiene 2 fases. Una primera en la que nosotros estamos con esta campaña de los años no quitan derecho, resaltando eso, que las personas adultas mayores tienen derechos, no han perdido sus derechos están completamente vigentes y tienen derecho a participar, obviamente, en la sociedad. Pero hacia el próximo año lo que nosotros queremos trabajar es una segunda etapa de esta campaña y es los años no quitan derechos, por el contrario, lo que queremos resaltar nosotros es que tienen mucha experiencia y tienen mucho que dar todavía estas personas. Y es que el cabello cano, las líneas en el rostro y su lento andar no los excluye, los hace acreedores a mayor respeto y comprensión de quienes en algún momento les seguiremos los pasos y andaremos al mismo ritmo, por el mismo camino y con las mismas dificultades. Los adultos mayores tienen los mismos derechos que usted y que yo. Tienen derecho a la igualdad de oportunidades, tienen derecho a un trato digno, a ser tratados de manera preferente en el sector privado y en el sector público, en el transporte y sobre todo a vivir en una sociedad sensibilizada
con ellos. Recuerde, si usted está en el bus, no olvide darle el asiento que él merece. Si ve a un adulto mayor esperando a una fila para ser atendido en un banco o en el Poder Judicial, no olvide brindarle el trato que ellos merecen. Recuerde que los años no quitan derechos. Nosotros hemos llegado al final del programa, les agradecemos por habernos acompañado una semana más y los invitamos a escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.